Nuevos Comienzos Televisión presenta un espacio de cultura y sociedad, donde hablaremos de diversos temas y de nuestra cultura latinoamericana, donde la profundizaremos y tendremos análisis y reflexiones sobre la vida, las culturas y el ser humano. Pero hablaremos de nuestras historias, recordando el ayer y el hoy, con conversaciones necesarias, donde encontraremos profundidad y revelación, porque hay muchas fuentes, pero buscamos la fuente directa. Una vez más queremos saludarles y darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintoniza todos los jueves a las 22 horas por Nuevos Comienzos Televisión. Este es tu programa Fuente Directa, un programa que tiene el objetivo de invitarte a una conversación profunda acerca de múltiples temas que tienen que ver con nuestra fe, que tienen que ver con nuestra contingencia y también múltiples decisiones que vamos tomando día a día. Hemos tenido grandes invitados y en este programa no vamos a tener una excepción, al contrario, vamos a tener un notable invitado, el cual va a estar introduciéndonos en múltiples también temas como son la familia, el matrimonio, la masculinidad, incluso también preguntarle acerca de cómo él está viendo hoy día la crisis global que estamos enfrentando. Quiero señalarles que este programa Nuevos Comienzos que se lleva por Nuevos Comienzos Televisión tiene también el objetivo de que tú puedas examinar tu corazón, de que puedas reflexionar no solo a nivel intelectual, sino que también puedas ver las diferentes temas, las diferentes cuestiones que hoy día son relevantes, no solo por lo que significa estar abordando una pandemia, y sabemos que quizás tú ahí en tu hogar llevas más de 4 meses, aproximadamente ya 5 meses que llevamos en el país de confinamiento. Queremos darte ánimo, queremos decirte que mires con esperanza, que mires con fe, porque sin lugar a duda sabemos que Dios tiene una puerta de salida para ti, y una vez más también abrimos la puerta para que seas parte de este programa, Fuente Directa. Bien, sin más quiero invitar a que nos acompañe en este día un gran amigo, un pastor de Córdoba, Argentina, especialista en temas de familia, pastor de la iglesia La Roca, Casa de Hijos, en Córdoba, Argentina, y también dirige el ministerio Familias Transformadas. Transformar la sociedad por medio de familias sanas ha sido gran parte de su objetivo de trabajo y por donde ha estado por gran parte de América Latina, también dando charlas, enseñando y ministrando a diferentes matrimonios y familias. Andrés Bulacio, muy bienvenido a Fuente Directa. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto realmente poder estar con vos y con todos los televidentes y todas las personas que se conectan a este programa. Es una gran alegría y simultáneamente una gran oportunidad que encuentro para poder llegar y transmitir este mensaje, esta semilla de transformación que el Señor ha puesto en nuestras vidas, primeramente en la experiencia que tuvimos como familia de ser transformados y poder hacer llegar a otros lo que para nosotros ha sido un cambio tremendo y pasar a una dimensión de vida que la anhelábamos, creíamos que existía, pero era muy difícil de lograr, y es justamente una familia que opere en los diseños de Dios. Tampoco podemos decir que ya lo alcanzamos, que está todo perfecto, pero disfrutamos de muchas cosas preciosas. Yo me acuerdo, Andrés, que nos conocimos en un viaje. Con Andrés quiero decirle a los amigos que nos están sintonizando que tenemos una muy linda amistad, no solo nosotros, sino que también nuestras familias. Y nos conocimos en un viaje que se hizo, me acuerdo, desde La Plata, de la ciudad de La Plata en Argentina, hasta Córdoba, hasta la ciudad donde hoy día tú resides. A mí ese viaje me marcó porque pude reconocer que habían diferentes áreas en mí que necesitaban cambiar. Por ejemplo,
de que en vez de querer ser un mejor profesional, tenía que poner en la balanza el ser un mejor esposo, o incluso el poder cambiar muchas cosas que tienen que ver con aprender a ser un mejor papá. Y te lo digo porque en este programa han pasado diferentes personajes y personalidades, gente que está vinculada a temas de gobierno, de cultura, etcétera. Y sin lugar a duda, para mí sigue siendo algo muy vital el que nosotros aprendamos a gobernar primero nuestras casas, para después incidir en todas las otras cosas que Dios tenga a nuestro alrededor. Y lo comento así porque para mí fue un momento de decisión. Ese viaje que hicimos, me acuerdo, de La Plata a Córdoba, que son como, no me acuerdo, 6-7 horas de viaje, en donde yo fui replanteando qué es lo que quería en los próximos años. Y eso, de alguna forma, me hizo conocer tu ministerio, conocerte a ti, tu casa, y entender de que, como lo dice el lema de Familias Transformadas, la sociedad es transformada primero cuando las familias están sanas. ¿Cómo surge en ti esta formación que Dios va haciendo para que tú llegues hoy a ministrar a las familias y a entregar múltiples consejos en esta área? Mira, creo que primeramente, Javier, esto surge de muy pequeño por ver las carencias que tenía mi propio hogar, ver sufrimientos en mi papá, ver sufrimientos en mi mamá, ver situaciones de la vida que no me gustaron. Desde pequeño te diría que Dios puso en mí una sensibilidad emocional grande. Mi familia no conocía de Dios, vivía en el catolicismo nominal, digamos. Y en mí se empezó a desatar una búsqueda de Dios muy fuerte y querer cambiar lo que yo vi que mis papás no pudieron cambiar. La relación de ellos era una relación, te diría, casados en el hogar, pero con mucha frialdad ya entre ellos. Y yo sentía como un desafío que necesitaba hacer las cosas diferentes. Creo que primero luché con el dolor y el perdón, sí, con el no poder perdonar, el rencor. Y recuerdo que tenía más o menos unos 16 años y yo luchaba mucho por no ser como mi papá en ese momento. Y sentí como una voz que vino y me dijo: mira, mientras vos vivas echándole la culpa a los demás, nunca vas a cambiar. Yo en ese momento no sabía que Dios podía hablar al corazón del hombre. Yo estaba leyendo la Biblia por una búsqueda espiritual que tenía, la empecé a entender, ahí se empezó a dar. Yo vivía en un pueblito de 2.500 habitantes y fue ahí que un poco ese fue el contexto, ¿no? De querer producir un cambio generacional, de querer que mis hijos vivan algo diferente, pero desde una plataforma de mucho agradecimiento también a mis papás, entendiendo que me dieron lo que tenían, que mi papá fue mejor papá que su papá, pero también yo ahí me fui dando cuenta de algo, que el perfeccionamiento generacional en base a prueba y error es muy limitado. Es decir, un papá que no tuvo dinero que cuando él era niño no tenían dinero para juguetes, entonces cuando él le toca ser papá, ahora le compra juguetes a sus hijos, pero no los abraza, no les expresa amor, y así de generación en generación el cambio es muy lento, ¿no? Y es ahí donde yo me hice una pregunta, ya acercándome más a Dios, le pregunté qué es ser un verdadero varón. Tenía muchos modelos. Veía el machismo, veía el varón que sí gritaba mucho, pero en el fondo después hacía todo lo que decía su mujer. Veía el varón mujeriego, veía muchos modelos de varones. Y aún ya después, cuando yo me fui acercando a Cristo y aún a la iglesia, que te soy sincero, en el pueblito donde yo vivía, yo no sabía que había otra iglesia que no fuera la católica, ¿no?
esa era mi posición, ¿no? Y mi encuentro con Dios, bueno, fue todo un proceso muy, muy tremendo, muy lindo, también con muchas batallas, pero aun cuando me acerqué al cristianismo, me costaba encontrar un modelo real, ¿sí? Verdadero. Es decir, yo veía que muchas de las dinámicas que había en la sociedad seguían activas aún dentro del cristianismo. Y si bien había una vida de templo, por llamar así, una vida de adoración pública y demás, en los hogares las realidades que se vivían eran muy diferentes a los principios que yo encontraba aún en la propia Biblia, ¿no? Sí. Y yo me empecé a esforzar mucho por decir, Señor, yo no quiero que mis hijos vivan cosas que a mí me tocaron vivir, pero también entendía que eso implicaba un trato de Dios muy profundo en mi vida. Y bueno, fue ahí donde en esa búsqueda empecé a esforzarme a buscar al Señor, y de allí empezó todo ese camino, y después creo que Dios logró quebrarme. Por ejemplo, yo era una persona que no sabía estar solo. Antes de conocer a Cristo, ¿no? Necesitaba tener una chica al lado, ¿sí? La respetaba, la cuidaba, no era mujeriego ni nada, pero era una muleta que yo tenía para un perfil muy profundo de rechazo que traía generacional. Y cuando llegué a Dios me di cuenta que en realidad era una persona sumamente absorbente dentro de las relaciones y demás, y me di cuenta que eran como ídolos. Y el Señor me metió en una abstinencia y me dijo, ¿no?, que el lugar que ocupaban esas chicas lo tenía que ocupar Él. Y ahí yo entré todo en un proceso de transformación de mi hombría, y ahí empecé a entender la importancia del alineamiento de la persona con Dios. Que de ahí empezaba a venir todo lo que era el cambio, ¿no? Después me casé ya con Dana, con mi esposa, y sin duda Dana ha sido una tremenda bendición para mi vida, para seguir desarrollándome como varón. Pero también llegamos al matrimonio y nos dimos cuenta que yo le decía, Señor, no puede ser que el matrimonio en vos sea solo esto. Se me parecía algo chato. Si bien teníamos una preciosa relación y demás, cuando uno probó la profundidad de Dios en lo íntimo, entiende que todo Dios lo diseñó con esa profundidad y esa belleza. Sí. Y yo veía una chatura, muchas veces se comparaba cuál es la relación de una persona que no tiene a Dios y nosotros que tenemos a Dios. Y yo conocía gente que no tiene a Dios, que se llevaban muy bien, moralistas, que matrimonios preciosos de 20 años ya de casados, más fieles que los propios cristianos por ahí. Y yo decía, ¿dónde está la diferencia? Y es ahí donde nos pusimos a buscar. Y bueno, fue también todo un proceso muy interesante, muy profundo, de mucha batalla también. O sea, yo creo que arrebatar las cosas que están dormidas, diseños de Dios que no están activos en la sociedad actual o en la realidad aún de la iglesia actual, a veces es muy costoso, ¿no? Y fue allí que nos metimos y nos lanzamos esa batalla también con el mismo compromiso de querer darle a nuestros hijos una herencia diferente. Sí. Mi esposa venía de papás divorciados, yo venía de contextos, como te decía, vivían juntos, pero era como que estaban divorciados, y entendíamos que teníamos a Dios y la oportunidad generacional de producir algo diferente. Y allí fue que nos lanzamos. Sin lugar a duda, un proceso muy profundo, y de ya darte gracias por ir abriendo tu corazón a contarnos cómo ha sido gran parte de esa vivencia. Hoy vivimos en un contexto social, cultural, que le da muy poco valor a la familia. Las tasas de natalidad, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos están cada vez más bajos, y eso nos muestra que no se quiere tener más de un hijo, y ya tener 2 hijos es algo... A mí me pasa, yo tengo 3 hijos y de repente uno va con ellos y la gente te saca hasta por comer una fotografía porque eres un animal en extinción. Pero
A lo que voy es que hoy la familia está en un proceso de crisis, por lo menos en Occidente. ¿Cuáles son las razones por las cuales llegamos a este punto, según lo que tú has visto y según también lo que has no solo estudiado la escritura, sino que también en tu experiencia ministerial? ¿Por qué para algunos sigue siendo más importante hoy, insisto, ser un mejor profesional que ser un papá y un esposo conforme al modelo del cielo? Bueno, mira, no es para consuelo que te lo quiero decir esto, pero yo también tengo 3 hijos, ¿no? Y yo recuerdo que hasta que tuvimos 2 hijos todavía nos invitaban a comer, ¿viste? O a salir, ¿viste? Y además, ya cuando tenés 3 pareciera que la sociedad no está diseñada para, ni te digo los que tienen 4 y demás, ¿no? Claro. Pero, bueno, en fin. Vamos a la pregunta. Mira, yo creo que la peor de las ignorancias que la sociedad tiene es que no sabe amar. Para mí algo muy transformador fue aprender a amar. Aprender a amar con la definición o más acercado a la definición a la que Dios llama amar. Entonces, la consecuencia de esa ignorancia de amar es que vivimos en una sociedad sumamente egocéntrica, donde todo gira alrededor del yo, de la satisfacción personal, y es ahí donde los hijos que vienen a la tierra son sacrificados en muchos aspectos por padres que en el fondo tienen un vacío interior tan grande que lo que buscan es llenarse y saciarse a sí mismos, y se olvidan que a su lado está creciendo alguien lleno de necesidades, lleno de una necesidad de ejemplo. Y es ahí donde yo veo que hay una dinámica generacional que quebrar, porque nosotros tenemos personas que hoy están recién madurando a los 60 años. Es decir, la gente, y muchas veces ni siquiera, ¿no? Porque encima las dinámicas que hay con los ancianos y las políticas, al menos que hay acá en Argentina, por ejemplo, con los ancianos, se los quiere llevar a vivir una vida adolescente, se los lleva de viajes, que bailen, que se pongan de novios y que vivan una vida como si fueran adolescentes, pero hay ciertas personas que recién por ahí a los 50 y pico de años, 60 años, empiezan a reflexionar y se dan cuenta que tuvieron hijos, que no los disfrutaron, que no estuvieron presentes en sus vidas, y quieren empezar a ser papás a los 60 años cuando tus hijos ya no necesitan eso. El problema es que la carencia que hay en la formación de un niño, en la formación de un prejuvenil, de un joven, lo que no alimentas allí, después muy difícilmente se puede restaurar o restablecer, salvo que haya una intervención de Dios y gente con recursos en el espíritu para ayudar ese proceso y suplir lo que no se tuvo. Particularmente nosotros, como ministerio, estamos luchando ardientemente por suplir esa carencia, por lograr quebrar esa dinámica y que los hijos crezcan con papás y mamás con el nivel de madurez para brindarse a los chicos. Y es allí donde también la estructura conyugal es vital para poder brindar un nivel de paternidad que empiecen a quebrar esa orfandad y esas dinámicas de inanición, en cierta forma, que experimentan hoy los hijos que crecen en el contexto social o matrimonial, o aún ya ni siquiera matrimonial, de pareja. Y aún dentro del propio cristianismo esta carencia está. Esta carencia está. Y muchas veces se le ha entregado a la iglesia que críe mis hijos, que entrene a mis hijos, que forme a mis hijos, cuando el diseño de Dios no fue así. Pero hay tanta ignorancia, como te decía, de amor, tan poca preparación para la vida. Y creo que muchas veces la profesión es un escapismo. Claro. La vida profesional, sentirme que soy rey en algo, que soy exitoso en algo, es parte de llenar un vacío. Pero
Mi papá, por ejemplo, era un excelente profesional, mi papá era médico, muy respetado, muy, muy responsable, pero mi papá era un rey fuera y dentro de mi casa vivía, no sabía cómo vivir, vivía como mendigando, vivía evadiéndose en sus hobbies y cosas así, y en cierta forma, gracias a Dios, él tuvo un encuentro con Dios en los últimos días de su vida, pero qué feo que se te pase la vida y en cierta forma no haber impactado en tu generación y recién darte cuenta al final de tus días cuando es poco lo que podés hacer. Y creo que ese es un robo, un hurto que tiene el modelo social actual, una construcción espiritual a propósito que el mundo tiene para producir un vaciamiento y la destrucción de la familia. Y creo que si los que nos están viendo no se determinan a buscar herramientas y a luchar y batallar por esto, difícilmente se logre un cambio y se logre romper esta herencia y esta dinámica generacional, ¿no? Entonces, cada generación, en cierta forma, tiene problemas de desnutrición en un montón de aspectos, en el alma, en el corazón, en la manera de vivir, que la transmite a la otra y somos una sociedad a nivel de corazón, a nivel de alma y a nivel de espíritu totalmente desnutrida. Como ves esas imágenes de la gente en los campos de concentración, si viéramos la foto, aunque tengamos traje y corbata y tengamos una apariencia muy imponente, si nos sacaran una foto en el interior, veríamos esa foto de los campos de concentración de la gente esquelética al borde de la muerte, mendigando, ¿no? Y recuerdo que a mí algo que me confrontó mucho, y te cierro esta pregunta con esto, Javi, cuando yo una vez hablaba en mis charlas con Dios, Él me dijo algo que me impactó y me dijo, la gente llama vida abundante, porque Él dijo, ¿no?, que Él vino para traer vida y vida en abundancia. Y Él me dijo, la gente llama vida abundante lo que en el cielo nosotros le decimos supervivencia, sobrevivir. Una vida agónica y es necesario que redefinas lo que es una vida abundante. Así es. Estamos en Fuente Directa conversando con nuestro amigo Andrés Bulacio directamente desde Córdoba, Argentina. Andrés, yo te considero a ti un reformador en toda el área de familia. Hay muchos consejos que pueden ser sanos, correctos y buenos, que muchas veces llegan a un punto límite asociado quizás solo a una perspectiva hasta psicológica y llegan a una visión que yo diría tiene un tope. Pero he visto cómo en tu ministerio y en tu trabajo ha ido un poquito, o sea, no un poquito, sino que mucho más allá, tratando de ver cómo en el espíritu de las personas de alguna forma se van generando diferentes vínculos, y también desde ahí estudiando también qué es el matrimonio, y que tú has estado también redefiniéndolo en algunos de tus libros. Hay un libro que es muy bueno, se llama Volviendo al Huerto, ¿cierto?, de Andrés Bulacio, y tú en uno de los capítulos, en el capítulo 2, dice lo siguiente, dice, cuando Dios piensa en una habitación para el hombre, lo hace en base a una arquitectura de huerto. El corazón del Padre es el huerto donde fuimos pensados y diseñados antes de la fundación del mundo. El útero de la mujer es el huerto donde se anida la vida y se gesta un bebé. La familia es el huerto donde este bebé es equipado y entrenado para la vida. La iglesia es el huerto donde los creyentes crecen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Andrés, ¿qué es el matrimonio, o como también tú le llamas, el conyugajo? A ver, ¿qué pregunta? Y estoy tratando de poder meterlo en una línea, ¿no?, a esto. Básicamente, Dios crea el matrimonio para que sea una habitación para Él. Es el único diseño que habilita y activa la unión y el pacto sexual. Y básicamente
esa capacidad de ser una sola carne. Es un misterio que habla Pablo, el apóstol Pablo lo desarrolla allí en Efesios 5, que refleja el diseño con que Dios quiso que Cristo se una con la propia iglesia. Uh-huh. En este proceso de reforma que hablabas de la familia, yo me mantuve durante años aprendiendo dentro de la iglesia y honro a las personas que pagaron el precio también antes, buscando diseños para la unión conyugal, pero lamentablemente la psicología y la plataforma de la psicología fue la que penetró en la iglesia, y algo que nos esforzamos mucho desde el ministerio fue que la fuente sea la revelación de las Escrituras, ¿sí? Y es ahí donde, yendo a la revelación de las Escrituras, poder examinar lo que era el diseño, el vínculo entre Cristo y la iglesia, fue lo que a mí me empezó a modelar incluso como varón. Entonces, a ver, por darte un ejemplo, ¿no? Normalmente uno de los factores críticos dentro de la relación conyugal es la sexualidad, ¿sí? Y de repente el varón exige a la mujer tener intimidad, pero por ejemplo la Biblia enseña que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, por ejemplo. Entonces el Señor nos empezó a enseñar y decir, si ustedes no tienen intimidad conmigo, ¿cómo pretenden que las mujeres quieran tener intimidad con ustedes como varones? Y empezamos a entender el perfil del varón desde la perspectiva cómo Cristo es con la iglesia, y a redefinir el modelo de femineidad en base al diseño de la iglesia para con Cristo. Esa plataforma de revelación fue tremenda. Lo empezó a cambiar todo, lo empezó a redefinir todo. Y nos despegó de la plataforma psicológica, donde yo por ahí lo que veía, ¿no? Que vos ibas con un problema conyugal y el consejo era comprarle flores a tu esposa, llevarla a comer donde le gusta, invertir en ella, en ese aspecto. Y eran consejos que para las problemáticas que yo veía que tenía la gente, con ese consejito no se salía. Y del mismo modo que Dios eligió el matrimonio, la unión entre el varón y la mujer como el lugar de su habitación, y su habitación para allí engendrar lo más precioso que son los hijos, dentro de una atmósfera llena de su presencia, también las tinieblas buscan habitar ese lugar. Y la realidad social que vivimos es la construcción familiar de la tiniebla, donde directamente estamos en este contexto, enfrentando propuestas sociales de los grandes foros internacionales y organizaciones internacionales, donde lo que están buscando es que la familia deje de existir, quitando la patria potestad, el derecho de los padres a educar o formar a sus hijos, despegando a los hijos y que el Estado, básicamente los hijos sean del Estado, y todas estas propuestas son directamente la construcción de la tiniebla, yendo al antidiseño, lo diríamos así, de que Dios quiere habitar la familia. Bueno, la tiniebla también quiere habitarla, pero ¿para qué? Para destruir de generación en generación y reforzar la maldad que se produce de crecer en un huerto, que no es un huerto, sino es un desierto o es un basurero. Sí, y ahí me gustaría también hacerte una pregunta. Tú algo hablabas delante de cómo muchas veces se intentaba enseñar algo, pero en definitiva esa enseñanza era más bien, yo diría, retórica, sin una práctica concreta, aún en las mismas familias cristianas. ¿Por qué a la iglesia le ha costado en general hablar de sexualidad? Creo que es un tema que no es menor, es un asunto que es clave en relación a cómo Dios va diseñando un propósito y un proyecto intergeneracional. Pero ¿por qué cuesta tanto y por qué ha sido al mismo tiempo un tema tan bombardeado en la interna? O sea, desde altos indicadores de violencia intrafamiliar dentro de los hogares cristianos hasta
mentiras y cuestiones tergiversadas a partir de lo que se entiende por una sexualidad sana. ¿Por qué cuesta tanto ese tema dentro incluso de los hogares cristianos? Mira, creo que parte de una presunción de la religiosidad de ver la sexualidad como algo malo, en lugar de verla como un diseño de Dios. Dios nos podría haber creado, ¿me entendés? Que hay que apretar un botón, te das cuenta, aprieta un botoncito en el hombro y la mujer queda embarazada, podría haber sido así, ¿no? Estimulo una glándula aquí en el hombro y listo, quedó embarazada y chao. Pero indudablemente en el diseño, Dios encontró que el diseño sexual, de por sí, si uno se mete en el estudio de lo que significa varón y lo que significa mujer en el original y demás, está asociado a el diseño de los órganos sexuales, ¿no? Básicamente. Entonces Dios lo diseñó así, pero, a ver, ¿dónde se va a esconder el problema? En lo que nosotros escondemos, en lo que nosotros no ponemos a la luz, en lo que nosotros no nos entrenamos. Como siempre decimos, el peor problema es el que no sabes que tenés. Ese es el mayor problema, el que no identificas que es un problema. Y es ahí donde yo me di cuenta que es, a lo largo del tiempo, que es una plataforma, es una cosmovisión sesgada, velada, y ya de por sí que sea tabú el tema de tratar del sexo, que el sexo es malo, en lugar de verlo como diseño de Dios. Me harté de escuchar a la gente decir, los que disfrutan del sexo, eso sí, son los que no son cristianos. Esos sí que saben disfrutar del sexo. Yo me indignaba cuando escuchaba eso. Porque decía, ¿cómo puede ser que una persona que no tiene la luz de Cristo, ni la revelación, ni su espíritu alumbrado, pueda explotar y sacarle el jugo a un diseño más que aquellos que tienen a Cristo en ellos? Y fue ahí que por ese lado nos largamos con Dana desesperadamente a buscar cuál era el diseño de Dios. Porque una cosa es no hacerlo malo y otra cosa es hacerlo bueno y explotar los diseños de Dios. Y nosotros entendíamos que Cristo dio su vida por nosotros para que viviéramos en toda la plenitud de Él. Y es ahí donde no podíamos ser conformistas. Y fue allí donde nosotros justamente empezamos, por ejemplo, a recibir el diseño, y es un próximo libro que queremos sacar. Es un material que ya lo tenemos en video, que se llama Sexualidad Plena en Cristo, Javier. Que justamente todos los modelos sexuales que la psiquiatría y la psicología ha estudiado y la ginecología ha estudiado, es en base a la estimulación por la lujuria. Y lo que nosotros descubrimos es que la estimulación de la sexualidad en Cristo es por el deseo de pacto. La sexualidad es un diseño de pacto. Y la construcción del pacto, con todo lo que implica hacernos una sola carne, así como Jesús nos enseñó a que somos uno con Él a través de comer su carne y beber su sangre, ¿sí? Como enseñan las Escrituras, podemos tener una plenitud sexual mayor sin que intervenga la lujuria en medio de la relación. Es ahí donde yo he visto dentro de la sexualidad aberraciones aún dentro de las familias pastorales, y me cargan mucho los pastores, me cargan mucho los ministros, las personas que apacientan gente, porque muchas veces allí es donde están las peores crisis. Y nos ha tocado ver testimonio de personas que por 20 años, por ejemplo, una mujer que no habían sabido lo que era encontrar satisfacción en la sexualidad, empezar a encontrarla. Empezamos a ver sanidades en el plano de la sexualidad. Y te diría que si hay un área abollada y dañada dentro de las familias que siguen los principios de Cristo, es justamente la sexualidad, porque no hay un diseño revelado aplicado en eso. Y cuando yo he leído los libros de sexualidad cristiana, normalmente he visto pocos materiales bien confeccionados, bien planteados, o te encontrás con la posición donde lo puedes encontrar en cualquier libro de sexualidad secular,
con donde ves la parte orgánica, biológica, hormonal y consejos que lo puedes encontrar en cualquier libro secular, o bien, aún en los libros cristianos yo he encontrado la morbosidad y la lujuria escribiendo los libros de sexualidad. Pero he visto pocos materiales que verdaderamente planteen un diseño que nace de la revelación y la pureza. Y esa es la plataforma que nosotros quisimos atacar, y verdaderamente estamos viendo resultados impresionantes de sanidad y de transformación en las relaciones, metiéndonos justo en esa trinchera que es la trinchera más oscura que una familia tiene, que es la sexualidad. Estamos en Fuente Directa conversando con nuestro amigo Andrés Bulacio acerca de familia, matrimonio, sexualidad. Y sin lugar a duda, estos temas son bastante relevantes, tienen una gran importancia, porque son fundamentales, porque están en nuestro día a día, están en nuestra cotidianidad. En tu libro, que también se llama Diseños para construir el huerto perfecto, un libro muy, muy recomendado, muy bueno, tú trabajas bastante también el tema de la familia, de la sexualidad que estamos hablando, pero me interesa mucho también cómo planteas lo que pasa con los diseños de virilidad, o mejor dicho, de masculinidad, y cómo hemos visto también tergiversado ese diseño dentro del varón latinoamericano. ¿Hasta qué punto la orfandad, hasta qué punto los traumas que se han heredado de generaciones han quitado muchas veces del centro de la autoridad que corresponde al hombre en sus casas? A mí me impresiona que hasta el día de hoy vemos que, por ejemplo, en América Latina, gran parte de las personas que están en los equipos de oración, de intercesión, o las que muchas veces están ahí, son las mujeres. Acá hay una famosa poeta, que era la Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral tenía una frase, decía ella: Chile no es una patria, Chile es una matria. ¿Dónde están los hombres? Y yo te hago también esa pregunta a ti. ¿Qué pasa o qué ha sucedido con los hombres y su posición de autoridad, en el buen sentido, no hablando del machismo, sino de una autoridad sana, en relación a lo que hoy día también estamos enfrentando como una crisis de la familia en América Latina? Es una pregunta muy linda, Javier. Creo que todo tiene que ver con antidiseños, ¿sí? Creo que también hay que redefinir lo que es la posición del varón como cabeza, porque aún dentro de la propia esfera del cristianismo, que era el encargado de promover el modelo correcto a la sociedad, se cayó en un autoritarismo bíblico donde Cristo no es así con la iglesia. El varón fue muy áspero y muy duro con la mujer. Y yo creo que hoy el efecto rebote que tenemos del feminismo en gran parte se podría haber evitado si hubiéramos logrado desarrollar un modelo correcto de hombría, de virilidad, de masculinidad. En ese aspecto es ahí donde sigo aplicando lo que es la revelación de Cristo. Cristo dice que vino a servir, no a ser servido. Y la posición del varón es buscar la comodidad. Eso también tiene que ver con la ignorancia de amar, porque amar siempre es incómodo para el ego. Es decir, amar justamente es romper mi comodidad para vivir para el bien del otro. Amar me saca del egocentrismo para dedicarme a hacerle el bien al otro. El origen de este problema, perdóname, pero me tengo que ir a Génesis, sí o sí, y desde que Adán, le cambió el nombre a la mujer, ahí empezó el problema. La jirafa se siguió llamando jirafa, el león se siguió llamando león, la leona era leona, y la varona le cambió el nombre y le dijo Eva.
madre de todos los vivientes. Y cuando él la llamó madre de todos los vivientes, él también se hizo hijo de Eva. Y es ahí donde entró la dinámica de que dentro de los matrimonios el varón adopta una posición de hijo y la mujer adopta una posición de madre, pero no se sabe, el varón no sabe ser varón y la mujer no sabe ser varona. Y parte de nuestro entrenamiento en ese aspecto es que el varón recupere la posición de varón, que ser cabeza no tiene que ser con ser un autoritario que manda y todos se tienen que callar y obedecer lo que él dice, sino que ser varón es ser alguien que muere a sí mismo por el beneficio de su huerto y de su familia, y ser varona es alguien que muere a sí mismo por el beneficio del varón y su familia, y que lo que ambos abnegados viven es para el desarrollo de sus hijos en atmósferas sanas, pero esa atmósfera sana aún implica que los hijos no ocupen todo el lugar. Tiene que haber un lugar para la unión conyugal. Entonces, esta posición del varón niño, ese varón que nunca madura, le ha hecho mucho daño. Y la posición maternal de la mujer tampoco ha ayudado al que el varón se desarrolle. Entonces el varón da una apariencia de gobierno, eso es el machismo, ¿no? Grita de todo esto, pero en el fondo después se hace lo que la esposa pelea y batalla en lo íntimo, se termina haciendo lo que ella quiere, ¿sí? Entonces tenemos varones sin carácter, inmaduros. Inmadurez implica que no pueden dar el fruto que los hijos y los demás necesitan comer. Varones que lo único que saben, si lo saben, es trabajar, esclavos del trabajo, o que se escapan en el trabajo para no enfrentar la realidad familiar que tienen. Y mujeres sobrecargadas, sobrellevando toda la presión. Por un lado, se quejan de que todo depende de ellas, pero por otro lado disfrutan de que todo dependa de ellas porque sienten que tienen el control. Y la sociedad y aún la propia iglesia está súper enferma de todo esto. Absolutamente. Bueno, quiero darte gracias, Andrés. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Esta entrevista ha sido muy enriquecedora también. Sabemos que hay amigos que están conectados en diferentes lugares del país y también acá en la región metropolitana. Y creemos que estos principios que está compartiendo Andrés no solamente te están bendiciendo, sino que también van a llevarte a un proceso de transformación. Querido amigo, muchas gracias por compartir con nosotros esta entrevista y también darte el espacio para despedirte de nuestros televidentes. No, Javier, por el contrario, la gratitud es mía y también a toda la producción del programa. Gracias por esta oportunidad. Animarte varón, animarte mujer. Los diseños de Dios son mucho más bellos que todo lo que podamos haber comprobado. Yo no te estoy hablando desde una teoría, te estoy hablando de lo que sacó adelante nuestra familia y lo que hoy tenemos 3 hijos de 20, 17, 16 años. Nosotros estamos viendo en ellos una plataforma de masculinidad y de feminidad en las chicas tremenda, y te animamos a actualizarte, a no esperes a tener 60 años para cambiar, y si aún tuvieras 60 años, cambia, porque aunque sea hay una herencia que se puede llegar a marcar a tus nietos, marcar a tus hijos de otra manera. Dios nunca llega tarde, pero sí quiero decirte que hay una tremenda carencia de algo nacido de Dios para afectar la familia. Y lo que brota de la psicología y el humanismo no va a transformar a la familia, pero lo que brota de Dios sí tiene la capacidad de transformarlo. Y te aliento a que busques, estamos para servirles en la medida que podamos apoyar como ministerio, como propósito que tenemos en la transformación de las familias. Y les mando un gran abrazo a todos, los aliento. Por más destruida que parezca que está tu familia, Dios puede restaurarla. Y quiero decirte algo, si las familias cambian, la nación cambia. Y para eso necesitamos cambiar a los varones y las mujeres, y te animo
a que trabajemos arduamente en este proceso de transformación. Un abrazo a todos. Muchas gracias, querido Andrés, por compartir con nosotros, y gracias también a cada uno de los que nos están sintonizando. Antes de terminar, recomendarte esta semana los libros de nuestro entrevistado del día de hoy. Volviendo al huerto, es un libro que te va a dar también una base importante de lo que hemos estado conversando, y también está el libro Diseños para construir el huerto perfecto de Andrés Bulacio, ambos de editorial Legado, y también la página familiastransformadas.org, familiastransformadas.org, donde también pueden conseguir este material y mucho más. Amigos, este ha sido un nuevo capítulo de Fuente Directa. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, nos vemos.